Buenas noches. Hoy vamos a hablar de los costos. Los costos son aquellas erogaciones, aquellos gastos que tenemos en la empresa esperando un beneficio. Son aquellos gastos que tenemos en la producción o en las ventas o en el servicio que brinda la empresa. Tenemos diferentes tipos de costos, los cuales son primeramente la materia prima, en el caso de la producción, de una empresa de producción o una fábrica. Tenemos la materia prima, que es todos aquellos insumos que utilizamos para poder producir. Tenemos la mano de obra directa, que es el sueldo de todas estas personas que se emplean produciendo. Y tenemos la mano de obra indirecta, que es el empleo de aquellas personas que trabajan para la empresa y que aunque no trabajan directamente con la producción, su labor es importante y es necesaria para producir, porque sin ellos es imposible hacerlo. Por ejemplo, tenemos un personal de mantenimiento, tenemos personal de aseo, tenemos personal que está allí en el mismo lugar de la producción, pero que no trabajan directamente en la elaboración del producto. Tenemos también el comportamiento de los costos. Tenemos costos fijos, costos variables y costos mixtos. Los costos fijos son aquellos que produzcamos o no produzcamos en la compañía, van a tener siempre el mismo consumo, sea diario o mensual. Aquellos costos no dependen de si producimos o no producimos, sino que siempre tendrán el mismo valor de gasto o consumo. Tenemos los costos variables, que son aquellos que varían dependiendo de la cantidad de producción que tengamos. Un costo variable, entre más producimos, más tenemos que invertir en ellos. Como decíamos anteriormente, tenemos la materia prima. Si producimos más, tenemos que invertir más en materia prima, tenemos que invertir más en insumos. Entonces estos son costos variables, mientras que los costos fijos puede ser, puede ser un alquiler, el alquiler de algún equipo que tenemos allí por cierto tiempo. Digamos que si tenemos un equipo y todo el año lo vamos a tener allí para poder producir, pero no lo tenemos alquilado por la capacidad de producción, sino por tiempo, entonces todo el tiempo que lo tengamos allí va a tener el mismo costo y ese equipo, así esté quieto, así no se utilice, siempre se va a tener que pagar el alquiler completo. Y tenemos los costos mixtos. Estos son aquellos que van a variar de acuerdo al enfoque en el que los miremos. De acuerdo a ello también pueden tener cierta diferencia en la manera en que los miramos. Un ejemplo puede ser la cantidad de material que tenemos. Si lo miramos en un, en, en un enfoque por unidad, entonces vemos que en cada unidad se utiliza la misma cantidad.
Pero si lo miramos por un costo, si lo miramos en un, se me fue la palabra, si lo miramos en una producción total, pues entre más producimos, pues más necesitamos de aquel material. Pero muchas veces también puede haber un material en el cual sirve varios, varias unidades. Tanto pueden servir en una unidad y en varias unidades. Entonces, este va a variar con diferente tendencia de, que el costo fijo. ¿Qué implicación administrativa tiene el comportamiento de los costos? Bueno, el comportamiento de los costos afecta las utilidades de la empresa. Porque entre mayor sea el costo, pues va a haber menos utilidad. Si tenemos una pérdida, una pérdida no controlada en cierto tipo de material, en cierto tipo de, de sueldos, por ejemplo, si tenemos personal que no vamos a necesitar trabajando, si tenemos un gasto adicional por alguna mala práctica, entonces en todo aquel costo, aquel dinero que invertimos en ello se va a aumentar, lo que va a hacer que haya menos utilidad en el momento de la producción, en el momento en que se vende. Y esto influye mucho la capacidad de la empresa en cuanto a utilidades. ¿Qué características tienen los costos fijos? Bueno, la característica de los costos fijos es que si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de, de material, nuestros costos fijos van a ser los mismos. Si tenemos, voy a poner un ejemplo, tenemos una fábrica de bicicletas y producimos 100 bicicletas diarias. Digamos que un costo fijo puede ser el lugar donde las almacenamos. Tenemos una bodega. Entonces, si tenemos 100 bicicletas, se utilizó la bodega por 100.000 pesos y tenemos 100 bicicletas, estamos teniendo un gasto de 100.000 pesos, así tengamos 100 bicicletas y por una bicicleta se está gastando se está gastando 1.000 pesos. Pero si en otro mes tenemos 200 bicicletas, entonces en estas 200 bicicletas se están gastando los mismos 100.000 pesos, pero por unidad se está se está utilizando solo 500 pesos en inversión de esa bodega. Entonces la cantidad de costos varía dependiendo de la, de, o sea, perdón, en bastante producido el costo es el mismo, pero si lo miramos por unidad varía la aplicación de estos costos. Tenemos también el costo variable, el cual tiene un efecto inverso. Tengo la misma fábrica de bicicletas y
Para esas fábricas de bicicletas tengo 100 neumáticos. Tengo los 100 neumáticos para las 100 bicicletas. Serían en un mes, se me iría, un ejemplo, si cada neumático valió 1.000 pesos, entonces en un mes 100 bicicletas se me irían 100.000 pesos. Y por una bicicleta se me irían 1.000 pesos. Pero si el otro mes produzco 200 bicicletas, entonces en un costo total ya se me irían 200.000 pesos en aquellos neumáticos. Pero por unidad serían los mismos 1.000 pesos que se fueron en aquel neumático que necesita la sola bicicleta. Mientras que un ejemplo de costos variables son aquellos que se pueden mirar de acuerdo al enfoque. Un ejemplo, podemos tener en aquella bicicleta podemos tener lo que puede ser el caso de las lijas. En el caso de las lijas, una lija puede servir para 2 bicicletas, como puede servir para una. Entonces no la puedo medir con el mismo sistema, o sea, se puede medir de la misma manera de los costos fijos en cierto enfoque y de los costos variables en otro, en otra empresa, pues lo pueden mirar de diferente manera. Tenemos el rango relevante. Rango relevante es un periodo que nos sirve también para medir el tipo de costos que tenemos en aquella etapa. Podemos ver que tenemos un periodo de un mes, y en ese mes tenemos cierto comportamiento de esos costos. Y de acuerdo a ese periodo, pues asimismo podemos medir aquello aquel costo que nos produce aquella entidad. Esta es la explicación de mi trabajo sobre los costos.